Ok, bienvenidos todos a esta tutoría. Estamos iniciando esta hora por algunos problemas ahí técnicos de conectividad, pero estamos ya en línea y vamos a iniciar la tutoría. Bueno, para los que por primera vez nos conectamos, mi nombre es Carlos Gerardo Vázquez Gallardo. Voy en este ciclo a estar con este grupo en tutoría virtual, la física 3 para la enseñanza de las ciencias naturales o ciencias en general, y doy la bienvenida a Lecter Osvaldo Rivas Hilario, bienvenido, a Marvin Ernesto Rodríguez Barahona, a Rosa Aguilar y Jocelyn Vázquez. De ustedes que están conectados en este momento, y antes de entrar ya en materia, me gustaría conocer sus teléfonos. Les decía que necesito tener esos teléfonos para poderlos tener un grupo y obviamente programar lo que es el inicio usualmente de una tutoría para decirle, mire, ya estoy en camino y nos conectamos a este. Entonces, vamos a ver, comienzo con Lecter. Lecter, ya teníamos el teléfono. Identificado, ¿verdad? No me escucha. Hilario Lecter. Vamos a ver. Revisar video y audio que no están, que estén habilitados. Edilberto se incorpora también, bienvenido. Entonces, revisar video y audio que estén habilitados y me dicen si me escuchan o si alguien tiene problemas que pueda solucionarlos en estos momentos. ¿Ah? Muy bien. Estoy preguntando si todos me escuchan y si todos tienen el audio y luego el video, por supuesto, habilitado. Entonces, por favor, pido que revisen audio y video habilitado. ¿Escucho bien? ¿Me ve bien? Jocelyn me contesta que sí. ¿Me escucha? Pregunto y vemos bien. Ok, Rosa Aguilar también. Chequear Marvin, Hilario, Lecter y Edilberto, que se está incorporando. Ok, muy bien, bien, ya 3, 4 me da la idea de que estamos bien. Ok, entonces comienzo por solicitar en este momento número telefónico, si tenemos, si no, no se preocupe, ¿verdad? Si tenemos número telefónico. Entonces me lo van colocando en el centro de cómputo, solo por texto nos podemos comunicar. Vaya, perfecto. Entonces Marvin, enterado, puede anexarme ahí el número de teléfono, Marvin. Yo tengo micrófono o ya lo voy a probar. Perfecto, hágalo, Marvin, no hay problema. Yo si no le facilitan, pero lo que quiero es que me coloquen ahí o me lo digan con micrófono abierto para ese momento o me lo escriban en
en el mensaje. Marvin me está diciendo que ya tenemos celular, es el número 6186 9881. Ok. ¿Algún otro más? Bueno, y no en el transcurso de la práctica me lo van dando o me lo envían al correo, que ya también lo he enviado un correo. Vamos a comenzar este día con la desarrollo de la tutoría y vamos a trabajar con dos unidades, la unidad 2 y la unidad 3. Estas dos unidades ya entramos al área después de los fluidos llamémosle así, líquidos y gases, entramos al área de temperatura y calor. Vamos a ver cómo los cuerpos son sujetos a mediciones de temperaturas, en general medio ambiente, temperatura corporal, etcétera, y también cómo el calor como tal o el incremento de temperatura como tal hace que los cuerpos se dilaten. Puede haber una dilatación lineal, o sea, en línea recta, otra superficial en un área y otra volumétrica. Y luego vamos a estudiar un poquito lo que es el calor. Esto es calor con sus conceptos de calor específico, calor ganado, perdido, etcétera, intercambio de calor entre dos cuerpos y finalmente entrar un poquito en las propiedades térmicas de la materia. Y ahí pues vamos a en este entorno trabajar. Es una temática de dos unidades, consecuentemente hoy no la vamos a terminar y con el con el grupo hemos planteado que hay una sesión virtual los días martes. Ya hemos pactado esto para que lo agenden. Día martes. Así es. Jóvenes que estuvieron la semana pasada o con los que estuve, hemos pactado el día martes a las 7 de la noche. Así es. Si acaso los que se incorporan tuvieran dificultad, en este momento nos vamos a poner finalmente de acuerdo para subir o una hora, media hora, o hora y media o 2 horas, ya veríamos, ¿verdad? Gracias, Rosa, por el número telefónico. Entonces, repito, someto a consideración la hora. Me están diciendo que sugieren que la llevemos a las 8. Jocelyn. También Jocelyn me está dando el teléfono y están sugiriendo inicio a las 8 del día martes. Por razones sí, de trabajo, a veces en el desplazamiento pues no habría ningún problema. Por mí no hay problema, podemos iniciar las tutorías de refuerzo posterior a la tutoría presencial a las 8 de la noche los martes, ¿verdad? De todos modos, estas tutorías van a quedar grabados si alguien por motivo de trabajo eh, tiene que retirarse, tiene que llegar unos minutos después, esto se graba y en alguna medida después ustedes las pueden accesar. Una preguntita para Rosa y para Jocelyn. ¿Ustedes están inscritas ya en la sede de Chalatenango? ¿O no? Me dicen, o en qué, de qué sede son. Edilberto, Jocelyn es de Usulután. Bueno, ok, perfecto. Usulután. Rosa, también de Usulután. Bueno, bienvenido. La ciudad.
que se considera municipio, que se consideraba el granero del país, ¿verdad? Ok, muy bien. Me faltaría del Exter, ya tengo teléfono suyo, Edilberto. Si lo tenemos, me gustaría que me lo diera en este momento y así tendría completo ya el de los compañeros de este grupo y este mismo día creo ya el grupo de WhatsApp para que nos podamos contactar. Espero respuesta de Edilberto por el micrófono o por el mensaje de texto. ¿Me escucha, Edilberto? ¿Me puede enviar su teléfono si lo tiene o me dice qué pasa, ¿verdad? Ok. Bueno, bien, vamos entonces, no puedo esperar más. Vamos entonces a compartir el escritorio. Voy a pasar a presentar el escritorio y en ese escritorio voy voy a compartir una presentación que voy a pedir que me indiquen alguien que tenga micrófono y pueda accesar el micrófono abierto, me dice si se ve en pantalla el escritorio y en concreto la presentación. En este momentito se está cargando y estamos colocando la unidad 2, temperatura y dilatación. Pregunto, alguien que tenga acceso al micrófono y que pueda interactuar directamente en este momento. Tenemos acceso a la diapositiva, a la presentación en PowerPoint. En este momento está cargando. No se preocupe, así, en este momento sí está. Verifiquemos. Sí, está bien. ¿Está bien? Ok, vale. Sí. ¿Estamos ahí? Comenzamos. Unidad 2, temperatura y dilatación. La metodología que vamos a usar es, yo voy a ir avanzando, en ciertos momentos me detengo para que ustedes hagan comentarios. Al estar presentando yo en este momentito el escritorio, dejo de visualizar, pero voy a ver si puedo, dejo de visualizar el chat. Así que brevemente para alguien que tenga una pregunta tendría que salir de la presentación y volver al chat, pero yo voy a indicar en qué momento se dan esos espacios para interactuar. Bueno, el primer concepto es el concepto de temperatura y el concepto de temperatura está ligado a una medida, fíjense, de energía cinética. La energía cinética es energía en movimiento y energía en movimiento promedio por cada molécula. Uno de los detalles más importantes acá es la radiación infrarroja que proviene del canal de aire en el oído, pasa a través del sistema óptico del termómetro y se convierte en una señal eléctrica que produce una lectura digital de la temperatura corporal. Aquí estamos viendo a un niño que está siendo tomada su temperatura a nivel auditivo, fíjense, una nueva manera de verlo. Ok. Cuando terminemos esta unidad, vamos a aprender a trabajar con distintas escalas de temperatura. La temperatura en grados Celsius es lo que normalmente nosotros manejamos. Sin embargo, en otros países, Estados Unidos o países anglosajones, se trabaja con temperatura Fahrenheit. Celsius en los países latinos, Fahrenheit en los países anglosajones. Y la escala Kelvin, grados Kelvin, que es la escala de temperatura en absoluta, esta se trabaja en trabajos científicos, o sea, todo lo que es a nivel de ciencia, en vez de manejarlo en Celsius o en Fahrenheit, se trabaja en grados Kelvin. Ok, son temperaturas específicas como para intervalos. Finalmente vamos a poder escribir
y aplicar fórmulas que involucren dilatación, no solo lineal, sino también dilatación superficial y volumétrica. Brevemente, como estamos hablando de que la temperatura es un elemento que genera calor, tendríamos que entrar en el concepto de energía térmica. Una energía térmica es aquella energía de los cuerpos a nivel interno y que junto con otras energías, la energía cinética y potencial, forman todo ese espectro de energía que puede tener un objeto. La energía térmica es la energía potencial más otra energía cinética. U es potencial y K sub C es la energía cinética. Entonces, suma de energía potencial y cinética nos da la totalidad de térmica. ¿Cómo se halla la energía potencial? Normalmente como la mitad de una constante por desplazamiento al cuadrado, y como se halla la energía cinética, pues sencillamente es un medio de masa por velocidad cuadrada, que serían dos formulitas en general así planteadas. Bien, estamos haciendo acá una analogía con resortes, por eso hablamos de energía potencial. Por ejemplo eso, acá todos los objetos tienen moléculas que están vibrando, pues es como que estuviéramos trabajando con un resorte que tiene tanto energía potencial como cinética. Ok, ¿con quién está entonces la temperatura como propiedad de los objetos relacionada? Pues está relacionado con esta actividad cinética de sus moléculas y las dilataciones y los cambios de fase de las sustancias más relacionadas con energía potencial. Entonces la temperatura relacionada con enfoque cinético de molecular y en cambio dilatación de objetos y cambios de fase. Cuando se habla de cambios de fase es, por ejemplo, cambiar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Los objetos se relacionan con energías potenciales. Aunque no es cierto en todos los casos, un buen principio es definir la temperatura como la energía cinética promedio por molécula. Es una concepción que se genera actualmente, ¿no? El promedio de energía cinética es lo que le da la temperatura del objeto. Okay. Y aquí hay un pequeño elemento de la temperatura contra la energía interna. Las jarras grandes y pequeñas tienen la misma temperatura, estas dos, están a 90 grados Celsius, pero no tienen la misma energía térmica. Una mayor cantidad de agua caliente funde más el hielo, o sea, esta está más chiquita y está más grande. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando es derramada esa agua caliente en el hielo, al final el volumen más grande tiene mayor energía térmica y en consecuencia este volumen más grande es el que va a fundir más rápidamente el hielo y lo va a convertir en agua. Pero ¿qué pasa cuando en un momento dado nosotros tenemos dos objetos? Tenemos un carbón caliente y tenemos agua fría y meto el carbón caliente adentro del recipiente con agua fría. ¿Qué es lo que va a pasar? Transcurrido cierto tiempo, el carbón caliente ha cedido energía, en este caso calor, a el agua fría. Y el agua fría ha ganado energía, ha ganado calor, y los dos, pasado cierto tiempo, van a estar al mismo nivel de temperatura, o sea, habrán alcanzado la misma temperatura, ¿sí? Entonces, bajo ese enfoque, interesantísimo, por cierto, es el equilibrio de temperatura, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí? Vean el agua fría, el carbón caliente, el contenedor aislado y al final va a existir lo que se conoce como equilibrio térmico. Entonces, ¿qué es el calor? Es la transferencia de energía térmica debido a diferencias de temperatura. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que se generan conceptos caloríficos? Siempre que haya transferencia de energía térmica a través de diferencias de temperatura. Y diremos que dos objetos, en este caso carbón y agua, están en equilibrio térmico, sí y solo sí, están al mismo nivel de temperatura. Esa es la primera parte. Y sucede que existen dispositivos que nos permiten medir la temperatura y estos se llaman termómetros. Por ejemplo, en un termómetro que fuera de mercurio hay una propiedad X termométrica que es la dilatación
Ahí está la resistencia eléctrica, la longitud de onda, etcétera, que son diversas maneras de construcción de termómetros. Aparece una ley cero, pues estamos hablando de termodinámica, que dice que si dos objetos A y B están en equilibrio por separado con un tercer objeto C, entonces estos dos A y B están en equilibrio térmico mutuo, o sea, el A está en equilibrio térmico con C, el B está en equilibrio térmico con C, por lo tanto A y B también tendrán equilibrio térmico mutuo. Y ahí está, ¿no? El objeto C está en equilibrio térmico con A, el objeto C en equilibrio térmico con B, total, A y B tienen la misma temperatura. Y aparecen una serie de escalas termométricas en donde se miden dos puntos de la concepción del agua. Por ejemplo, se va a medir el equilibrio o se va a medir el punto de fusión del agua cuando ya se convierte el agua en hielo o el hielo en agua, que es 0 Celsius o 32 Fahrenheit, y se va a convertir también el punto superior de fusión, que sería, aquí tenemos hielo, 0 y 32, y acá si calentamos, ¿qué va a pasar? Comienza a subir la temperatura y el agua tiende a evaporarse. En el momento en que el agua se evapora, es el punto de ebullición, que lo tendríamos de 0 hasta 100 Celsius y de 32 hasta 212 Fahrenheit. Este punto inferior es el punto de congelación del agua y es el que se convierte el agua en hielo y en una atmósfera de presión. O sea que los 0 Celsius y los 32 grados Fahrenheit son dos temperaturas equivalentes, al igual que 100 Celsius y 212 Fahrenheit, ¿verdad? Punto de ebullición y congelación. Claro, con esos datos ya después vamos a trabajar porque vamos a relacionar temperaturas. Y aquí vienen algunas comparaciones de intervalos de temperatura. Por ejemplo, nosotros para ir de 0 Celsius a 100 estamos recorriendo 100 grados, ¿verdad? Hacer como que tuviéramos acá 100 líneas, 100 marcas hasta 100. En cambio, si lo mismo hiciéramos con la escala Fahrenheit, de 32 a 212 no son 100, son 180 marcas. En otras palabras, 100 grados Celsius equivalen a 180 grados Fahrenheit en cuanto a desplazamiento. Consecuentemente, por eso es que cuando mencionan temperatura en grados Fahrenheit, vean 212 y 100. Siempre los Fahrenheit están por encima del valor que tenga la temperatura Celsius. Y ahí decimos, 100 Celsius son 180 Fahrenheit y 5 Celsius en promedio van a ser 9. ¿Cómo llego de 100 para 5? Divido entre 20, de 100 entre 20, 5. 180 entre 20 da 9. Quiere decir que el incremento, atento, en vertical, cada 5 grados Celsius que yo suba, van a subir 9 Fahrenheit, ¿verdad? ¿Ok? Quiere decir que si en un momento dado subo 2 espacios de 5, un incremento de 10 grados Celsius sería un incremento de 18 Fahrenheit. Y entonces, por ejemplo, si la temperatura cambia o baja de 79 grados Fahrenheit a 70, ha bajado 9 Fahrenheit. Y esa disminución es lo mismo que una disminución de 5 Celsius, ¿verdad? Para que se recuerden, 5 Celsius hacia arriba o hacia abajo es lo mismo que 9 grados Fahrenheit, es su equivalente. Cuando un objeto tenga una temperatura específica, le vamos a colocar el símbolo de un circulito arriba que va a servir de grados, para decir grados Celsius o grados Fahrenheit. Por ejemplo, acá, temperatura de 60 Celsius, ¿no? Temperatura algo caliente, ¿no? Temperatura de 60 grados Celsius, le dice, ¿verdad? Ok. Las etiquetas. Cuando los objetos experimentan cambios de temperatura, se le va a colocar el símbolo grado después de la escala Celsius o Fahrenheit para indicar el intervalo de temperatura. Por ejemplo, acá, de 20 o de 60 pasó a 20, o de 20 a 60, sería la temperatura final 20, la inicial 60. Podría ser positiva si lo viéramos de 20 a 60 o podría ser negativa si lo viéramos de 60 a 20. De 60 a 20, yo digo, mire, variación 40. Pero si voy de
O sea, de 20 a 60, una variación de 40. Y podríamos decir, mire, de 60 bajó a 20. Ah, entonces si de 60 bajado a 20, realmente hubo una disminución de 40 Celsius. Acá faltaría, si queremos, acá está en valor absoluto, 60 menos 20, 40. Pero realmente, si yo lo quisiera hacer apropiadamente, diría mi temperatura final 20, menos mi temperatura inicial 60, y a 20 le quito 60, nos daría menos, y menos de disminución de 40 Celsius. Y ahí vienen ya algunas temperaturas específicas, ¿verdad? Y esta relación, los grados Celsius menos 0 son 100 divisiones, y los grados Fahrenheit menos 32 son 180 divisiones. Con esta se llega a tener que una relación, ¿verdad? 9 quintos de Celsius equivale a Fahrenheit menos 32. Algunas veces se usa también la relación C sobre 5, C, los Celsius, entre 5 es igual a los Fahrenheit menos 32 sobre 9. Si este 9 lo tengo acá y lo paso para la derecha, quedaría Celsius entre 5 igual Fahrenheit menos 32 entre 9, que es lo mismo que podríamos hacer y que sirve para transformar Celsius a Fahrenheit. Entonces, quiero yo despejar de acá los grados Fahrenheit, vean cómo queda. 9 quintos de la temperatura Celsius más 32. Y quiero la temperatura Celsius de acá, que me quedaría 5 novenos de Fahrenheit menos 32. Con esto, con estas dos formulitas, usted puede hacer sin ningún problema conversiones de Celsius a Fahrenheit o viceversa. Y ahí tenemos el primer ejemplo, ¿eh? Un plato de comida se enfría de 160 Fahrenheit a 65 Fahrenheit. ¿Cuál fue la temperatura inicial en Celsius y cuál es el cambio en grados Celsius? Bueno, 160 la temperatura inicial y 65 la final. Yo convierto los 160 Fahrenheit a Celsius. ¿Y cómo lo hago? Con la fórmula, ¿verdad? Que dice que los Celsius va a ser 5 novenos de F menos 32. Sustituimos datos y diríamos 5 novenos de los Fahrenheit, ¿cuánto es? 160. Le quitamos 32 y lo multiplico por 5 entre 9 acá, 160 menos 32 da 128. Pues multiplico 5 por 128 entre 9 y eso nos va a dar 71.1. Hemos trabajado con 160, lo mismo vamos a hacer con 65. Si yo digo, mire, el delta T sería de 160, le quito 65, solo para ir un dato, realmente tendría que ser al revés, atento. Este es un delta T absoluto de 160 a 65, pero si yo quisiera hacer disminución o cambio, tendría que restar al revés. No así, 160 menos 65, sino que la final, 65 menos 160. ¿Esto qué nos dará? Nos dará un delta T negativo de 95 grados. Ok, entonces quiere decir que 9 grados Fahrenheit es igual a 5 grados Celsius. Vean que delta T sería la disminución de 95 Fahrenheit por 5 novenos. Se tachan Fahrenheit y ¿qué quedará? Que ha disminuido 52.8 grados Celsius. Esa sería la manera de ver sin mayor complicación el modelo. O sea, convertir los 160 grados Fahrenheit a Celsius. Nos dio 71.1. Ese es el dato de temperatura en Celsius. Y luego los 160 Fahrenheit bajan a 65. Total hay una variación de 95 Fahrenheit en disminución. Esa disminución de 95 Fahrenheit lo multiplico por 5 sobre 9 y eso me da una disminución de 52.8. O sea, mientras los Fahrenheit bajaron 95 Fahrenheit, los Celsius bajan nada más 62.8. Luego viene el problema más serio con esta escala, es la existencia de temperaturas negativas, ¿sí, verdad? Una temperatura de menos 25, ¿qué representa? Que está por debajo de el 0 Celsius, que es decir, este sería un cuerpo que está muy frío, muy helado, ¿verdad? Interesante es que cuando hay una temperatura de 0 grados, no es que el promedio molecular no exista. Por ejemplo, 25 grados Celsius de disminución, ¿qué aparece? Pues habrá termómetros que pueden generar
a volumen constante mediciones y se está buscando un cero de temperatura y se hace con un termómetro a volumen constante. Aquí aparece cómo se haría, la presión varía con la temperatura y se convierte en un cero absoluto. Pues cuando ya el cero absoluto existe, ahí sí no habría movimiento de moléculas. Y ese cero absoluto se da en una temperatura de menos 273 Celsius, pero acá sería el cero absoluto. Por esa razón, cuando yo grafico, estaría dibujando eso, el cero absoluto, y en adelante el resultado, de tal manera que el cero absoluto, que la temperatura Kelvin ya, 0 grados Kelvin sería menos 273 Celsius. Y ahí están las 4 escalas termométricas, ¿verdad? Para que vea cómo varía los grados Celsius con los grados Fahrenheit, con los grados Kelvin, ¿verdad? Celsius de menos 273 hasta 100, pasando por 0. Pero Kelvin, de 0 Kelvin, que equivale a menos 273 Celsius, sube a, cuando la temperatura es de 0 Celsius, queda 273 Kelvin o 373 Kelvin. Quiere decir que los Kelvin como temperatura absoluta tienen las mismas marcas que los Celsius, no así los Fahrenheit. Y si quisiéramos hacer una temperatura absoluta equivalente en el sistema inglés, pues tendríamos que trabajar con los grados Rankine. Y ahí tienen la manera como puede hacer conversiones, que ya esto pues lo veremos en ejemplo, ¿verdad? Ok, siguiente concepto. Concepto de dilatación lineal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo caliento un objeto que longitudinalmente tiene una cierta distancia? Pues las moléculas entran en vibración y esto hace que transcurrido cierto tiempo, este objeto de distancia LO se haya incrementado delta L, o sea, haya aumentado y se haya dilatado, pero dilatado linealmente. De tal manera que acá tenía temperatura inicial, aquí tengo temperatura final, aquí es longitud inicial LO y tendría en el otro caso longitud final L. La diferencia entre la longitud final y la inicial es el delta L, que sería cuánto se incrementó la longitud. Y esa dilatación lineal, el incremento en L va a ser alfa, que es un coeficiente de dilatación lineal por longitud inicial por delta T, que sería la formulita a usar. Si se fijan, de acá yo puedo despejar alfa. Estos dos factores pasan a dividir a delta L y ya tendría cómo se halla para encontrar el coeficiente alfa, que es coeficiente de dilatación lineal. Para el cobre, el alfa es 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Es ese, porque vean acá, la longitud se cancelará y quedará grados Celsius como divisor. O sea que los coeficientes de dilatación es dividido entre grados Celsius o grados Celsius a la menos 1. El concreto tiene 0.9, el cobre 1.7, ¿verdad? El concreto es menos propensible a dilatarse que el cobre. El cobre, que es un metal, se dilata más. El hierro se dilata un poquito menos que el cobre, más que el concreto, por supuesto, y el aluminio aún más que cobre y hierro, ¿verdad? Ahí están los coeficientes de dilatación lineal. Cuando decimos sobre este valor, sobre grados Celsius, entiéndase que es lo mismo que los grados Celsius pasan hacia arriba y queda Celsius a la menos 1. Y ahí tenemos un ejemplo para que lo razonemos. Vean, tenemos una tubería de 100 metros de longitud, esta, a una temperatura inicial de 25 Celsius. La pregunta es, ¿cuál es la nueva longitud? Si la tubería se incrementó su temperatura de 25 a 130. Entonces, vean, delta T a 130 le quito 25, me da 105. Y planteo cuánto vale la variación, el delta lineal. Va a ser mi alfa, que ya lo tengo, se trata de tubería de cobre. El cobre, decíamos, mire el coeficiente que tiene acá, 1.7 por 10 a la menos 5, pues es el que vamos a usar, 1.7 por 10 a la menos 5 por el L inicial de 100 metros,
por la variación delta T, 105 grados Celsius, ¿verdad? Ok, pues cuando usted opera, le va a quedar delta L igual 0,7455, pero esto es lo que se incrementa. ¿A partir de dónde? De 100. En consecuencia, la longitud final va a ser lo que tenía al principio, más lo que se incrementó. Y eso pues les da 100.7455, que sería la longitud de ese tubo de cobre que tenía 100 metros y ahora es de 100.7455. Ok, donde se ve claramente estructuras que son construidas tomando en cuenta que se dilatan. Bueno, son las juntas de dilatación. Esto permite que el concreto se dilate. O sea, en las carreteras concreteadas siempre hay espacios, sin llegar a ser hoyos ni grandes huecos, pero es una junta de dilatación. Para que cuando se tenga una temperatura elevada a eso del mediodía, este bloque de cobre y este otro bloque de cobre pues puedan dilatarse sin llegar a chocar ni a deformar. También las tiras bimetálicas se pueden usar como termostato para abrir y cerrar circuitos. Claro, si yo incremento, este puede llegar a tocar este hierro al latón y ya. Pero también, aparte de la dilatación lineal, tengo una dilatación superficial. Quiere decir que si yo tengo acá este trozo de metal, posteriormente el trozo de metal aparece más grande. Y la diferencia entre el área final y el área inicial, A menos A sub 0, nos va a dar la dilatación de superficie. Aquí hablan de que la dilatación de la superficie es similar a la amplificación de una fotografía. Es como que usted amplificara una fotografía, la haga más grande, ¿verdad? El ejemplo muestra una tuerca caliente que se encoge para un firme ajuste después de enfriarse. O sea, si yo tengo una tuerca caliente, esta se ha dilatado y ha permitido que el tornillo entre, y cuando vuelva a recuperar la tuerca a su propio tamaño, pues queda ya un ajuste muy fuerte. Cuando son dilataciones de área, ¿qué va a suceder? Que al área inicial se le va a agregar un trozo de área, y es fácil porque simplemente vamos a considerar el doble de la dilatación lineal y ya tendríamos que el área final es área O, 1 más doble de alfa, por delta T, este es para hallar el área final. Entonces, delta área, ¿qué sería? Sería 2 alfa por A sub 0 delta T. Y si es volumen, ya son las 3 dimensiones que se van a incrementar y va a tener el delta de volumen, va a ser ya no un alfa, sino que un beta, por esta expresión. El beta es 3 veces alfa. 3 veces alfa. Beta es el coeficiente volumétrico de dilatación. De acá, por supuesto, de esta, si delta V es el coeficiente volumétrico por la velocidad, por el volumen inicial, por el delta T, yo de aquí puedo despejar beta. Veo delta T pasa a dividir y ahí está, a delta V. Veamos un ejemplo. Dice, un vaso de precipitado Pyrex, un vaso Pyrex, o sea, un dispositivo que tiene vidrio Pyrex y que es utilizado justamente para poder aplicar sobre él una cierta cantidad de calor, una llama, por ejemplo. Entonces, un vaso de precipitado de Pyrex tiene 200 centímetros cúbicos de capacidad, se llena hasta el tope con glicerina, o sea, viene llena hasta el tope con glicerina. Luego el sistema se calienta de 20 a 80, de 20 a 80. ¿Cuánta glicerina se va a desbordar del contenedor? Si yo ya tengo acá colocada la glicerina, con toda seguridad, cuando comience a aplicar una temperatura determinada con una vela, un incremento, esto se desborda. Y esto es lo que se desborda, es la variación de volumen. Si se fijan, la glicerina tiene este valor beta. Hay algunos objetos que no vamos a multiplicar por 3 el valor de alfa, sino que directamente el beta aparece. Beta es aproximadamente 3 veces alfa, ¿eh? Y ya tienen ahí beta. Lo que se desborda es el delta BG menos el delta BP.
Y ahora ahí ya aparece cómo se va a calcular, ¿verdad? Los delta V es BG BO delta T menos BP BO delta T. Se saca factor común BO delta T y queda B de G menos B de P, que vendrían a ser los resultados. Los metemos acá y aparece la respuesta, que es la que se estaba deseando. Aproximadamente hay un desbordamiento de 6.01 centímetros cúbicos. Y aquí viene otro ejemplo, ¿verdad? Para que se trabaje otro desbordamiento, ¿verdad? Y decimos que con esto podemos resumir que la energía térmica es la suma de dos energías, potencial y cinética, y la ley cero de la termodinámica es que dos objetos que están en equilibrio con un tercero por separado también tendrán equilibrio entre ellos mismos, ¿verdad? El resumen de escalas de temperatura, que lo van a recordar, el resumen de dilatación lineal, superficial, volumétrica, y con eso hemos cerrado. Ok, vamos a dejar momentáneamente la presentación y hacemos unos comentarios de esta primera parte. Falta la otra parte. Bueno, ok. Entonces, la idea es que podamos comentar si está todo claro. Dice, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Hemos visto concepto de energía térmica, suma de energía potencial más cinética. Hemos visto el concepto de escalas termométricas. Será cuestión de hacer ejercicios, pero no es muy complicado esto. Y hemos visto dilatación, que puede ser lineal, superficial y volumétrica. Ok. O abren el micrófono o me escriben en unos 5 minutos a lo sumo de participación para continuar con la parte de calorimetría, que es el otro tema. Todavía estoy pendiente con el teléfono de Edilberto. Si lo tiene, me lo da. Marvin, apertura el micrófono y dígame. Sí, fíjese que en la última parte, la última parte de la presentación, Sí. sí casi no se le entendió mayor cosa, Va. porque se oye un montón de interferencia ahí. Vaya, vamos a hacer una cosa. Cuando esté yo presentando el tema, todos, así como están en este momento los otros 4 compañeros, excepto Marvin, cierren el micrófono, porque puede ser que esa sea la limitante. Voy a regresar a eso en unos minutos. Otra observación, por favor. Edilberto no me contesta. Bien. Ok. ¿Alguien más que quiera participar? Bien. Voy a retomar la presentación en la última etapa. En esto para luego pasar a la siguiente. Entonces voy a accesar a escritorio, a presentar escritorio, y nos vamos a detener de nuevo en la presentación, ¿de acuerdo? Ok, vamos entonces con la presentación. Voy a dejar por lado el resumen. Bueno, aquí. Si nosotros queremos hallar dilatación lineal, siempre va a ser esta fórmula, delta L alfa, LO delta T. Y ese delta L se lo sumo a LO, que es la inicial, aquí está, 100, más delta L, 0,7455, y tendría L final. Eso es en longitud. Lo mismo sucede en área. ¿Qué va a variar en el área? Que en vez de tener
una sola longitud, tenemos dos, largo y ancho, ¿eh? LO y WO. Y esto viene después usted y se convierte en LO, se hace L, y el WO que va hasta acá se hace W. En consecuencia, fíjense, yo quiero hallar el área final. ¿Qué va a ser? Va a ser LO por WO por 1 más alfa delta T. Esto de acá que está en el fondo es para hallar lo que vendría a ser esta última expresión, que es la que al final nos va a interesar, esta última, esta, que dice el área final, que es el inicial por 1 más 2 alfa delta T. Esta es la fórmula última que vamos a tomar. Tiene similitud con la de dilatación lineal. En la dilatación lineal, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos, en vez de A, tendríamos L. En vez de AO, que es el área inicial, tendríamos LO. 1 más, no aparecería el 2 porque es lineal, sería alfa delta T, que sería como la expresión lineal. O sea que aquí tendríamos longitud final igual longitud inicial por 1 más alfa delta T. En el caso del área, el coeficiente de dilatación superficial va a ser el doble. Por ejemplo, si el alfa era 0.8, 2 veces 0.8 va a ser para la superficie. Y esta es la expresión que se usaría. Esa dilatación de área, ¿cómo se va a hallar? Se va a hallar 2 alfa a sub 0 delta T. Es este, alfa a sub 0 por 2 alfa T. 2 alfa delta T. O sea que es el área final, ¿verdad? La que ahí tendríamos. Y en el volumen sucede lo mismo. ¿Qué vamos a tener? Pues un volumen final, ¿ve? Un incremento de volumen que es el coeficiente beta, que es el dilatación lineal, por el volumen inicial por delta T. Pero beta, ¿qué es? Es el triple. O sea, si alfa vale 0.8, el triple es beta. Este ya es de volumen. Y luego, de acá, por ejemplo, usted puede despejar beta, que sería el delta de volumen por BO delta T. Y aquí tienen un ejemplo. El volumen inicial era de 200, era este chiquito, y estaba a 20 Celsius. Luego, ¿qué sucede? Se calienta y lo que es volumen inicial pequeño se vuelve volumen final. En el Pyrex habría más volumen. Y de 20 pasamos a 80. De 200 centímetros cúbicos no sé a cuánto voy a pasar. Y eso es lo que andaré buscando, el volumen final. Entonces digo, la glicerina, que es la que está contenida ahí, tiene este valor de 5,1 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Esto sobre grados Celsius es grados Celsius a la menos 1 si quiero subir grados Celsius. Y en el Pyrex, el beta es triple de ese dato, 3 alfa, la glicerina y el Pyrex. ¿Por qué? Porque cuando yo caliento el recipiente que es de un Pyrex de vidrio y caliento también la glicerina y ambos se dilatan volumétrica métrica. Ok. Quiere decir que cuánto se desborda. O sea, como estaba a ras, aquí se va a desbordar este trocito. ¿Verdad? Aquí está ras. Esto que ya ha subido es lo que se desborda. ¿Y qué va a hacer? El delta de volumen de G menos el delta de volumen de T. O sea, el incremento de volumen de la glicerina, miren, crece con este dato, 5,1 por 10 a la menos 4. El Pyrex, que es sólido, es menor. Entonces se restan esos dos datos y quedaría, aquí calculo delta V, sería BG, BO delta T, menos BP, BO delta T. Se saca BO delta T del factor común y queda coeficiente beta de glicerina menos coeficiente beta del Pyrex. Y ahí está la sustitución, ¿verdad? Usted dice, este beta de glicerina es este, ¿eh? A ese le quito el beta del Pyrex, que es este. Y lo multiplico por el volumen inicial de 200 centímetros cúbicos por delta T. Y el delta T sería, estaba a 20 y llegó a 80. La diferencia entre 80 y 20 da 60. Y ahí tienen ya la solución, ¿verdad? Ok. Y ahí hay otro ejemplo para que puedan ver, y con esto estaríamos pues ya
finalizando esa parte. Vamos a pasar ahora al segundo bloque, a lo que va a enfocar la cantidad de calor. Bueno, ustedes han visto, por lo menos con fotografía, que existen hornos grandísimos en donde se funden metales, aceros, hierros, etcétera, ¿no? Entonces, para fundir 1 gramo de acero, usted va a necesitar casi cercano a los 289 joules de calor. Aquí vamos a definir en esta área la cantidad de calor para elevar la temperatura y cambiar la fase de una sustancia. Las sustancias pueden cambiar de fase, o sea, de estado, sólido, líquido, gaseoso. Cuando terminemos esta unidad, deberemos definir qué es el calor en términos de calorías, que es la unidad de medida, kilocalorías, que son 1000 calorías, el joule, que es otra unidad de medida de calor, porque es trabajo, y el BTU, que se simboliza como la unidad térmica británica, British Thermal Unity, ¿verdad? Que es la expresión en inglés. Vamos a aprender a escribir y aplicar fórmulas sobre dos conceptos: capacidad calorífica específica y calor, y ganancias y pérdidas. Y vamos a poder manejar problemas que involucren fusión y vaporización, porque ahí vamos a tener que hallar los calores latentes, tanto para fundirse como para vaporizarse de las sustancias. ¿Cómo se define el calor? Es una forma de energía, obviamente, y no es algo que usted tenga como un objeto, sino más bien es la energía que el objeto absorbe o entrega. O sea, el calor es energía, o absorbida o entregada. La pérdida de calor por carbones calientes es igual a la que gana el agua, lo que decía. ¿Recuerdan el ejemplo aquel? Meto al recipiente carbón caliente en agua fría. ¿Qué pasa? El que viene hirviendo va a descender, y el que está con una temperatura determinada, que es el líquido, ese asciende. Transcurridos ciertos minutos, si yo toco el agua y toco el carbón, los dos van a estar a la misma temperatura. Y eso es lo que se ha conseguido, es el equilibrio térmico. Quiere decir que hay un calor ganado por el agua fría, porque pasa de menor temperatura a más, y un calor perdido por los carbones. ¿Por qué? Porque de ser calientes bastante, van a enfriarse. ¿Cuál es la unidad de medida de calor? Pues va a ser la caloría. Caloría, un cal, C-A-L, caloría. Y es la cantidad que se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo de agua hasta un valor de 1 grado Celsius. Entonces, 10 calorías de calor van a elevar la temperatura de 10 gramos de agua en 10 grados Celsius. Es un ejemplo típico, porque aquí nos está diciendo que si yo quiero elevar la temperatura 1 grado Celsius y la masa es 1 gramo, obviamente 10 calorías de calor van a elevar la temperatura a esos 10 gramos en 10 Celsius. Ahí veíamos la caloría. Las calorías tienen un múltiplo que son las 1000 calorías. 1 kilocaloría se simboliza por K calorías, kilocalorías. Y es la cantidad de calor que se requiere para elevar temperatura de 1 kilo, siempre 1 grado Celsius. Siempre, en estas unidades de calor, siempre el incremento es de 1 Celsius. Y aquí tengo otro ejemplo, que 10 kilocalorías elevan 10 kilogramos de agua en 10 grados Celsius, para que lo vean sencillo. Y hay otra, la British Thermal Unity, o sea, la unidad térmica británica, es el BTU. Por ejemplo, en nuestro medio, los dispositivos llamados aires acondicionados trabajan con BTU, que serían unidad térmica británica. Y es la cantidad requerida para elevar ahora una libra masa en 1 grado Fahrenheit. Y ahí tienen otro ejemplo: 10 BTU de calor elevará la temperatura de 10 libras de agua en 10 grados Fahrenheit. Vean que siempre mantiene 10, 10, 10 el concepto. La unidad llamada térmica británica tiende a ser obsoleta, aunque se usa mucho en la actualidad. Y debemos de reconocer que la libra como unidad de masa es una realidad de masa,
una unidad de masa, no de peso. Libra es masa. Cuando nosotros trabajemos con BTU, debe recordarse que la libra masa no es una cantidad variable que dependa de la gravedad. Es una razón para que el uso del BTU sea desalentador. O sea, una libra es un 32avo de luz. Ok, pero nosotros, ¿cómo vamos a medir? No vamos a medir el calor, aunque lo podemos hacer inicialmente en calorías, en BTU, sino que vamos a usar los Joule. Joule es una unidad de medida de trabajo, pero como el calor es energía, y energía y trabajo están interrelacionados, por lo tanto, entonces, la unidad SI, cuando ustedes oigan SI, es la unidad del sistema, es la S, internacional, es la U, que es la unidad de medida de las magnitudes físicas en el sistema internacional, se llama sistema internacional. ¿Ok? Tanto energía mecánica como calor tienen la misma unidad fundamental. Y aquí hay algunas comparaciones entre unidades de calor en calorías con unidades de calor en sistema inglés o sistema internacional. Una caloría es 4.186 joules, o sea, 4.186 joules equivalen a una caloría. Y una kilocaloría sería 4.186 joules. Un BTU sería 778 pies libra o 252 calorías, también sería el BTU. Y 1055 joules también otro valor. Ok. ¿Estará relacionado la temperatura y la cantidad de calor? Pues en efecto sí, ¿verdad? El efecto del calor sobre la temperatura va a depender de la cantidad de materia calentada. Por ejemplo, acá yo tengo 600 gramos a una temperatura de 20 Celsius. Subo en 2 esos 20 grados Celsius, o tengo 200 gramos a 20 grados Celsius y subo en 10 ese resultado. A cada masa de agua en la figura se aplica la misma cantidad de calor, vean, la misma cantidad de calor. Y se podría hallar, pero la masa más grande experimenta un aumento más pequeño en temperatura, como se podrá observar. Ok, vienen ahora dos conceptos que es la capacidad calorífica y el calor específico. La capacidad calorífica es el calor transmitido o necesario para elevar la temperatura del sistema en 1 grado. Esta es la capacidad calorífica. Supongamos que estas figuras de acá representan el plomo, el vidrio, el aluminio, el cobre y el hierro. Las capacidades caloríficas con base en el tiempo para calcular de 0 a 100 tendrán una mayor capacidad calorífica, alguna de ellas, si comenzamos, ¿verdad? Este en 37 segundos, este en 50, llega a 100, este en 60, en 83 y en 90. Vean que se alcanzan los 100 grados Celsius en distintos tiempos, si es plomo, si es vidrio, etcétera, ¿no? ¿Cuál tendrá mayor calor específico? Y aquí tienen ahí ya la otra expresión. Se colocan en un bloque de parafina, la bola de hierro y cobre funden la parafina, claro, están calientes totalmente y salen del otro lado. Otras tendrán la capacidad calorífica menor. Entonces, interesante, ¿no? La capacidad calorífica entonces específica de un objeto, de un material, es la cantidad que usted necesita para incrementar la temperatura de una unidad de masa en 1 grado Celsius. Entonces, aquí vea, si yo divido el calor entre masa por variación de tiempo, eso me da calor específico. Y en consecuencia el calor, el valor de Q va a ser mc delta T para dar respuesta. El agua tiene una capacidad calorífica de 1 caloría por gramo. 1 caloría por gramo por grado Celsius a la menos 1. O caloría por grado Celsius. Y un BTU por cada libra grado Fahrenheit equivale a 4.186 joules por kilogramo Kelvin. Y ahí tienen algunas capacidades caloríficas, ¿verdad? Ok. Seguimos. Dice así, vamos a comparar unidades de calor.
¿Cuánto calor usted necesita para elevar un kilo de agua de 0 a 100 grados Celsius? Kilo de agua. Kilo de agua son 1000 gramos o 0,454 libras masa. Es la masa de un kilo. La fórmula para hallar calor es mc delta T. Tengo la masa, sí. Tengo el calor específico para el agua, pues sí, también se tiene, ¿verdad? Una caloría por cada grado Celsius y se introducen datos y usted podría hallar el resultado, ¿verdad? El calor que se requiere para hacer esta tarea es de, aparecen 4 resultados, ¿verdad? Ok. Pasamos a los procedimientos que permitirán resolver problemas. Vamos a leer cuidadosamente los problemas y hacer un pequeño bosquejo, aunque sea burdo, de la situación que sucede. ¿Cuáles son las cantidades dadas? Interesantes, saber cuántos. ¿Qué es lo que debemos hallar? ¿Qué fórmula o ley vamos a usar? El calor específico, la cantidad de calor, etc. Y luego procedemos a hallar lo que teníamos que encontrar. Y ahí tiene 2 tazas, una de cobre que se llena con 200, no, una taza de cobre que se llena con una cantidad de 200 gramos de café, y la pregunta es ¿cuánto calor se requiere para alcanzar la taza y el café? Ubicándonos de 20 a 96 grados Celsius. Y ahí tendríamos el resultado. Y aparecen unos valores por ahí para que los pudieran trabajar. Vean, por razón de tiempo no me voy a detener mucho, pero no es complicado. El día martes vamos a trabajar con diversos modelos y ustedes se leen también este material. Y aquí está un ejemplo, ¿eh? ¿Cuánto calor voy a necesitar para calentar la taza y café de 20 a 96? Tiene la masa MM de 0.2 y la masa W de 0.5. ¿Es ganancia o pérdida? Sí, y la cantidad de calor es mc delta T. Se multiplica la masa por el calor específico por la variación de tiempo. Y esto nos va a permitir hallar la cantidad de calor total. En este caso, el calor total que vamos a tener es el necesario para elevar temperatura de taza y agua en conjunto. Entonces, la suma de esos calores nos dará el calor total necesario. Vamos a buscar los calores específicos en la tabla. En los libros de física están estas constantes sin ningún problema. Ustedes pueden tenerlo a la mano investigando esos calores específicos. Uno de ellos, que es el del agua, es el más sencillo, vale 1, ¿verdad? De ahí los otros pues pueden estar por encima o más de en joule por kilogramo grado Celsius, o está el agua, ¿verdad? En kilogramo, joule, kilogramo grado Celsius. Y ahí viene un ejemplo, dice, ¿cuánto calor usted necesitaría para calentar tanto la taza como lo que está adentro, que se llama café, de 20 a 96, sabiendo que la masa de café son 0.2 kilos y la masa de water o agua 0.5 kilos. Ok. ¿Qué va a suceder? Pues ya habíamos visto que para el cobre este es el calor específico y para el agua este es el valor específico. La suma de los dos calores específicos es la respuesta. Y como pasa de 20 a 96 le resto 20, me queda 76. Quiere decir que el delta T es común. Entonces decimos 0.20 por 4186, que es el calor específico, por el delta T que ya tenemos. Entonces ahí tienen ya la cantidad de calor tanto para el agua como para la taza, y la suma de esas dos cantidades de calor, el agua 63.600 y la taza 14.800, nos daría la respuesta de 78.4 kilojoules. Ok. Una breve palabra acerca de las unidades. Y es que cuando yo esté usando fórmulas, deberá generarse el concepto de consistencia con los datos de la variable elegida. El agua, usted lo puede trabajar con este valor si tiene joules como resultado. En cambio, si tiene calorías, este sería el 1.
porque es equivalente a una caloría, son 4186 joules. Entonces, masa, calor específico y delta T deben ser consistentes. Si usted usa 4186 joules, entonces Q deberá estar dado en joules y M en kilogramos para que quede el equivalente. Si usamos calorías, gramos, grados Celsius, Q debe estar en calorías y M en gramos. Y hasta ahí la parte introductoria. Luego viene la conservación de la energía. Cuando se dan las transferencias de calor dentro de un sistema, las pérdidas de calor por los cuerpos más calientes son iguales al calor que genera como ganancia los cuerpos más fríos. Y lo que se pone en contacto es un cuerpo caliente con un cuerpo frío, se da el equilibrio térmico hasta que queda ya a la misma temperatura. Y esto que nos lleva a plantear la siguiente ecuación de conservación, que dice: la suma de pérdidas es igual a la suma de ganancias de calor. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Para que lo observen. Dice: un puñado de perdigones de cobre se calienta a 90 grados Celsius y luego se suelta en 80 gramos de agua. O sea, calentaron y lo metieron al recipiente. La temperatura a la que llegan al final al equilibrio es de 18 grados. ¿Cuál fue la masa del cobre? Entonces, ¿qué vamos a colocar? Que hay un cuerpo que se llama agua que tiene estos dos calores específicos. Que la masa, la temperatura la tiene, y lo que se pierde en calor por los perdigones es lo que se gana por agua. Y ahí tienen ya lo que sucedió. Masa S por CS 90 menos 180, masa W CW por 18 menos 10. Las diferencias de temperatura son alto menos bajo, para asegurar valores absolutos, perdidos y ganados. Se sigue con otro ejemplo. Y al final se hacen cálculos para hallar la masa SMS, ¿verdad? Y finalmente, cuando hablábamos por allá atrás, los cambios de fase. ¿Cuándo se da? Cuando hay cambio de energías potenciales de las moléculas y la temperatura se mantiene constante durante el proceso, durante el cambio. Quiere decir que un objeto puede pasar de sólido a líquido. Cuando hace esto, se funde de líquido a sólido, a gas, se llama vapor, se convierte en vapor. ¿Okay? Fusión, vaporización, condensación, calor latente, evaporación, punto de congelación, congelamiento y punto de fusión es bien frecuente encontrarlo. Pues acá, cuando hay cambio de fase, se va a hablar de un calor de fusión. Y ese calor latente de fusión, LF, es el calor por unidad de masa que se requiere para cambiar la sustancia de la fase sólida a la líquida. Aquí está. Y LF, que es calor entre masa. Y para el agua, esos 80 calorías por gramo lo podemos llevar a joule por kilo. Y ya tendríamos una fórmula para hallar LF o LU. ¿De acuerdo? Y aquí tienen ya lo que significa para el agua y para el agua en los dos casos, solo que menor tiempo, mayor tiempo, la inversión que se hace. ¿Ok? Viene un pequeño esquema cuando te funden cubos de cobre, ¿verdad? ¿Qué cantidad de calor se necesita para fundir una cantidad de cobre? Y va a aparecer que el calor va a ser la masa por LB. ¿LB qué es? Pues LB va a ser, mire, que se llama calor latente de vaporización, y LF, calor latente de fusión. Y es lo que aparece acá, ¿no? Y quiero fundir por completo 2 kilogramos de cobre a 1040 grados Celsius. Se necesita tener 2 por 124.000 por el resultado. 268 kilojoules. Y acá hay otro ejemplo, de hielo se convierte en vapor. Entonces tendríamos que ir por fase, ¿verdad? El hielo se hace agua, el agua se entrega. Al final se tiene esa tendencia de incremento de temperatura. Aquí hay otro ejemplo. Otro, cantidad de calor. Otro ejemplo.
y así podríamos encontrar otros modelos de trabajo, que al final siempre va a ser el mismo concepto. Aquí hay otro ejemplo. ¿Cuántos gramos de hielo a 0 Celsius usted mezcla con 4 gramos de vapor para producir agua a 60 grados Celsius? Aquí va a estar resuelto, ¿verdad? Lo tratamos de hacer y ya. Es el ejemplo 4. Lo van a trabajar ustedes revisándolo en casa. Otro ejemplo, ¿verdad? Aquí hay bastantes ejercicios, ¿no? Para que puedan ver cómo se trabaja. Y luego viene el resumen de lo que ya teníamos y con eso estaríamos cerrando la temática, ¿verdad? Ok. Bien. Todo esto lleva implícito problemas, pero no son muy complicados. Entonces, yo a continuación dejo la presentación y vamos a ver, falta todavía el desarrollo de la unidad 3. Esa la vamos a ver en la siguiente tutoría, que va a ser el día martes a las 8. Entonces, retomamos con ustedes. Si hay alguna observación, alguna pregunta, pues ya. Entonces, me falta el teléfono de Edilberto, ahorita si lo tiene. Lexter, bueno, sí lo tengo ya el de Lexter, quiero agregarlo acá a este listado. El martes nos vamos a dedicar a completar lo que va a ser una pequeña introducción de las propiedades térmicas y algunos ejercicios de estos y de otros que vamos a plantear, ¿verdad? Siempre sobre calorimetría, cálculo de calor y termometría, problemas con temperaturas. Ok, dejo abierto el micrófono para que puedan comentar. Ok, micrófono abierto o me escriben ahí. Voy a agregar a otra niña que no ha estado hoy, ¿verdad? Yolanda Sorto. También pertenece a CEDU Zulután. Una preguntita, ¿por qué no se habían, no habían estado recibiendo el material? Porque en un listado de participantes, que no lo he revisado, por cierto, solo me aparecían 3 personas. Eran 3 jóvenes que ya hace 15 días, pues veíamos un poquito con ellos en la introducción, pero los de CEDU Zulután no estaban inscritas. En todo caso, yo necesitaría para administrarle notas, etcétera, que oficializaran, si no lo han oficializado, su ingreso a este grupo. De todo modo, yo ya sé que Rosa, Jocelyn y Yolanda son de la sede de Usulután para ver en qué les puedo ayudar, ¿de acuerdo? Rosa me va a, Rosita ahí me va a escribir, pero esta presentación se la voy a enviar a ustedes, a sus correos. Voy a requerir que el conocimiento de su correo institucional. En este momento, si lo pueden hacer, me lo dejan o me escriben al correo para poderle enviar el material. De todos modos, si ya tenemos, fíjense, el grupo de WhatsApp, también ahí podríamos hacerlo más fluido, pero siempre debo dejar respaldo en correos institucionales.
En la tutoría anterior no nos habilitaron el icono de la tutoría, por eso no entramos, pero sí están ya en este grupo. Bueno, bienvenida entonces, Jocelyn. Igual me dice Rosita, ¿verdad? Que no le habían habilitado. Ok, perfecto. Bueno, eh, si Rosa, Jocelyn me mandan en este momentito el correo, digo, su carnet, solo su carnet, porque con eso yo ya sé lo que sigue. El carnet nada más, porque lo demás es @edusb. Me gustaría de Rosita, de Jocelyn, que me mandaran en este momento su carnet. Y con eso yo completo la dirección de correo para enviarle el material. Jocelyn me dice que es VV 17032. Gracias. Rosita Aguilar, AR 16082. De Yolanda Sorto me lo averiguan por favor para que me lo mande. Pero si ya está habilitado, probablemente ya tenga ahí el correo. Edilberto Campos, si tiene su teléfono, en este momentito digite el número en pantalla para poderlo anotar. Así ya con eso terminaríamos. Bien. Hay en la agenda, no sé si tienen la agenda, me parece que sí, ¿verdad? Verificar si el licenciado Andrés le mandó o Daniel le mandó la agenda número 2, sino también yo la tendría que enviar para que vean qué es lo que se va a trabajar, porque ahí hay unos ejercicios recomendados del libro de Ciar Semansky, que por cierto también lo había compartido con los compañeros. Voy a compartirlo con Rosita, con Jocelyn y con Yolanda para que esté completo también el material, ¿verdad? Muy bien. Ok. Hay otra presentación que esa solo le hacía grandes líneas, le voy a decir de qué se trata, ¿verdad? Y son las propiedades térmicas de la materia. Sobre esas propiedades térmicas de la materia vamos a hablar en la próxima sesión, que es el día martes, ya convocamos a las 8. El link que vamos a usar, y se los anoto acá, de la tutoría y de todas las tutorías, es el mismo con el que han entrado ahora. O sea, no voy a estar cambiando, así que guárdenlo por ahí. El link de la tutoría es el mismo con el que ingresaron ahora. Ese es el que vamos a usar. Ese usaremos permanentemente para todas las tutorías. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, si tienen alguna otra duda, interrogante, pues me la hacen saber. Si no, estaríamos llegando hasta acá y nos conectamos. Yo les voy a enviar siempre un correo recordatorio y si tengo ya creado el grupo, que de hecho lo voy a hacer, por WhatsApp también les recuerdo. De acuerdo, entonces ha sido un gusto el habernos reunido y cualquier duda, pues no duden en desarrollarla. En la plataforma pueden colocar dudas también sobre esta temática. Hay ejercicios que van a trabajar y que deberán desarrollar. Pregunto, ¿la agenda la tienen?
Marvin, sí, dígame, he estado intentando enviarle mensajes, pero no me deja hacerlo. Ahorita sí estoy recibiendo esos mensajes, pues. Es que a veces sí, bueno, ese es uno de los problemas que a veces se satura, pero con paciencia pues vamos a ir trabajando, ¿verdad? No es en la plataforma, sí, será cuestión de conectividad o de desde donde usted está, la velocidad del internet tiene mucho que ver. Ok, entonces la agenda 2 yo se la envío, yo se las envío. Ok, yo le envío con la presentación la agenda 2 para que tengamos y el libro. eh, Nosotros hemos estado excluidos de todos. No, conmigo no, van a estar incluidos de todos, te preocúpese. Internet de mala calidad, ayer tuve problemas con el corto. Bueno, sí, esa es una de las situaciones que habrá que ir viendo, en donde uno se conecta, tratar de que la velocidad no sea muy baja, una velocidad de 5 megas o 10 megas, pues es lo ideal, pero siempre a veces se satura, y, sobre todo si está en un ciber o en la misma casa, pero pues con paciencia, ¿verdad? Yo les voy a, la tutoría que se grabó, no la pudieron ver, dicen, bueno, vamos a compartirla en ese sentido. Lo ideal es que si la tutoría, yo la voy a estar subiendo a YouTube para que sea más fácil el acceso, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, chicos, entonces, si no hay otra, todavía Jocelyn está escribiendo, alguna inquietud o situación aparte de las que me han mencionado, pues es interesante que me la den a conocer. De Yolanda, me está escribiendo, gracias, Jocelyn, SF 10011, muy bien. Muy bien, entonces, solo quedé pendiente con Edilberto, que no me respondió, y necesito tener su teléfono de ser posible. Ok, bueno, entonces tenemos 5 participantes, ¿verdad? 6 conmigo y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos veremos hasta el martes. Feliz almuerzo y feliz tarde. Todavía sigue con tutoría, ¿verdad? Un gusto estar con ustedes. ¿Ok? Hasta la vista, se cuidan. Terminamos entonces la tutoría. Detengo la grabación.